existen casi 150.000 deudores de pensión de alimentos. Es la indignación de miles de madres en todo nuestro país. ¿Sabe cómo usar el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos? Atención, llegó Belleza Maicao. Por eso Maicao trae increíbles descuentos desde 2.000 pesos. No te pierdas los descuentos Maicao que tiene para ti todo en belleza y cuidado personal en locales y en maicao.cl. Y recuerda, Maicao ahora también con farmacia. Maicao Farmacia y belleza te conviene el doble. Gracias, Eduardo, por ese muy buen consejo. Hace más o menos un año se abrió este Registro Nacional de Deudores de Pensiones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo usted puede utilizar esta herramienta que le está ofreciendo la justicia chilena para acelerar un proceso que, digamos, es bastante indignante, injustificado y que siempre causa mucha rabia? Está con nosotros Macarena Venegas, abogada. Gracias, Macarena, por acompañarnos. Qué bueno, qué placer estar con todos ustedes. Buenos días. Bueno, la verdad que este tema yo creo que sale mucho a la luz pública para contextualizar justamente la época de la pandemia. En la época de la pandemia teníamos la pandemia propiamente tal del COVID-19, pero también teníamos y descubrimos que había otra pandemia que era paralela, que era esta falta de pago en las pensiones de alimentos para nuestros hijos e hijas. Y la verdad que la institucionalidad chilena se empezó a poner al día. Y yo le diría que una de las cosas principales que hizo fue crear este Registro Nacional de Pensiones justamente para ingresar a este registro a los deudores de pensiones de alimentos, a estos que se les llaman los papitos corazón, ¿no es cierto? Porque mayoritariamente son las mujeres, cuando existe una separación, quienes se quedan al cuidado de los hijos y por lo tanto son los padres quienes tienen que pagar la pensión de alimentos. Obviamente hay excepciones, si no queremos estigmatizar a nadie, sí, claro, porque también hay hombres que tienen el cuidado de los hijos y por lo tanto serán las madres quienes tengan que pagar esta pensión de alimentos. Oye, Maca, hay 150.000 personas, 147.000 personas que están inscritas como deudores de pensión de alimentos. Eso es lo que están inscritos, porque Exacto. llevamos menos de un año entonces de este nuevo registro. Pero de ellos hay 8.000 que son como reincidentes, o sea, que pagan una vez y después no pagan más la pensión. ¿Cómo funciona el registro y qué es lo que tengo que hacer para poder tener inscrito, no sé, a una persona que a mí me debe la pensión de alimentos de mis hijos? Sí, a mí me parece que es súper importante que cuando ya del momento que estamos hablando, no es cuando se inicia el proceso, ¿no es cierto?, de cuando yo quiero, ¿no es cierto?, que se determine el derecho, es decir, cuando al principio hago una mediación y demando por alimentos. En este escenario, cuando ya estamos, que queremos que esta persona ingrese al registro, quiere decir que ya existe una sentencia o un acuerdo en donde está fijada una pensión. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, yo como madre que estoy preocupada por mis hijos, ya hice la gestión de que se determinara cuánto es el monto y qué día se me va a pagar la pensión de alimentos. Entonces, si es que existe deuda, ahora, ponga mucha atención. Y aquí quizás vamos a usar la pizarra, Por favor, ¿no es cierto?, adelante. para... Al mismo tiempo aprovecho de contarle a la gente que tenemos el código QR en pantalla para que mande sus preguntas. De hecho, aquí ya, por ejemplo, nos decía Franchi, a mí me deben más de 18 millones de pesos. Imagínate. Y el proceso es muy lento. Recién le están revisando las cuentas propias y solo le han logrado sacar 5.300 pesos. Sacó todos los 10% antes de que se pudieran retener y hoy llegar a la AFP es lentísimo y como mamás seguimos empobreciéndonos. A ver, contestemos paso a paso esta pregunta, 3 Maca. continuas y 5 discontinuas. Mi letra quizás no es la más linda porque soy No zurda importa. y la verdad, pero quiero tratar de ejemplificar. Estamos hablando del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, ¿no es cierto? Cuando la deuda amerita para ingresar al registro, que esto es lo primero, ¿no es cierto? Cuando existen 3 pensiones de alimentos, por eso decía que es importante en qué escenario nos encontramos. Ya está fijada, ¿no es cierto?, por una sentencia o un acuerdo el monto de la pensión. Por lo tanto, existe una deuda de 3 cuotas, ¿no es cierto?, de manera continua o 5 discontinuas. ¿Cómo yo puedo acreditar esto? Todas las mamás que saben de este tema saben que han tenido que abrir una cuenta bancaria, una cuenta vista del Banco Estado. Por lo tanto, en esa cuenta donde se tiene que depositar el monto, yo puedo claramente reflejar y representar, ¿no es cierto?, que existen estas deudas. Ahora, yo sé que a mí no me han depositado, pero ¿qué es lo importante? Pedir en el siguiente trámite que esto se haga una liquidación de la deuda. Y aquí es donde María Elena me ha estado diciendo, Maca, esto es demasiado importante explicarlo. ¿Por qué? Porque la liquidación de la deuda que yo se la pido al Tribunal de Familia es lo que va a determinar cuál es el monto, ¿no es cierto?, que
en el fondo se me adeuda. Ah. Y va de alguna manera a certificar por parte del tribunal que efectivamente se me adeudan 3 cuotas, que equivale a tal monto, o que se me adeudan 5 cuotas de manera discontinua y que equivale a tal monto. Maca, ¿cómo hago ese trámite? ¿Cómo entro a este registro a decir me deben mis 3 Mis 3 cuotas o mis 5 pensión o cuotas? las 5 O cinco discontinuas? Súper buena pregunta. Este trámite de la liquidación se puede hacer de manera personal. Es decir, a la pregunta, ¿necesito un abogado para pedir la liquidación? Obviamente, como yo soy abogada, yo lo pido a través de un escrito cuando yo represento a las personas. Pero este trámite se puede hacer en la página del Poder Judicial, que es pjud.cl. O sea, yo puedo entrar a esa página y Con mi clave finalmente única. ir en persecución del deudor, porque eso es lo que estamos haciendo. Exacto. Cada persona que tiene determinada, ¿no es cierto?, su pensión de alimentos, etcétera, que ya interactúa con el Tribunal de Familia, tiene una clave única donde puede consultar, ¿no es cierto?, su juicio. La clave única sirve para muchas cosas, lo hemos visto, ¿no es cierto? De hecho, durante la pandemia también mucha gente sacó su clave única para recibir bonos, etcétera. Entonces, es muy importante saber que su RUT y una clave inventada por usted, que la cual puede utilizar para pedir, por ejemplo, la liquidación. Esta liquidación tiene que ser notificada a ambas partes, es decir, se notifica por el Estado Diario, te va a llegar un correo en donde te va a decir en ese correo la liquidación equivale a tanto y son 3 cuotas o 5 cuotas discontinuas. El deudor, ¿qué podría hacer respecto a esta liquidación? Podría objetarla y tiene un plazo de 3 días para objetar. Desde que es Notificado. Notificado, Eduardo. 3 días para objetar. Si no se objeta, esta liquidación queda firme y por lo tanto me habilita a mí para pedirle al Tribunal de Familia nuevamente, a este tribunal, que es quien manda, ¿no es cierto?, donde está el juez, que remita los antecedentes al registro. A este famoso registro. Ya. A este famoso registro. ¿Cuánto demora ese trámite más o menos, Maca? ¿Cuánto Este podría trámite, demorar? ojo, este trámite de que el Tribunal de Familia acumula durante un mes y una vez al mes, eso es lo que Ya. dice la ley, informa al registro. ¿Y este registro quién lo lleva? Que esa es otra buena pregunta. ¿Y qué Porque uno hace dice en el la práctica? Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Pero ¿quién está a cargo de ese registro? El registro civil. ¿Y qué hace en la práctica si yo como mujer que reclamo y porque no me han pagado la pensión de alimentos logro que el padre del bebé, de la criatura, esté en el Ingrese. registro? ¿Qué logro? Después de todo esto, que lo puedo hacer como con mi clave única, en realidad lo puedo hacer, solicitar, ¿no es cierto?, al O sea, yo tribunal. no necesito un registro. abogado en este trámite. No necesito necesariamente un abogado. Ahora, tú partiste este espacio diciendo, lamentablemente no está funcionando tan bien. Y aquí me quiero detener antes de contestarte la pregunta, ¿qué es lo que implica estar en el registro? Muchas veces el Tribunal de Familia, y lo dice la ley, lo puede hacer de oficio, una vez al mes, mandar todos los antecedentes de los deudores al registro, o también lo hace a petición de parte. Y aquí yo digo, es mucho más efectivo que se haga a petición de parte, porque yo impulso al tribunal a que tenga que ingresar a ese padre deudor al O registro. sea, con un abogado. O sea, es mejor si usted tiene la posibilidad de tener un abogado que ojalá presente un escrito. Al igual que la liquidación, aunque insisto que se puede hacer con clave única a través del Poder Judicial. Pero generalmente los tribunales se encuentran muchas veces sobrepasados y ahí es donde puede empezar a fallar un poco el sistema y nos vemos enfrentados a que quizás no entra durante el mes que yo lo pedí. ¿Se fijan? Dime por favor, ¿en a tu qué pregunta. consiste que esté en el registro para luego contarte algunas de las Me encanta. muchas preguntas que Es están llegando a través de implica WhatsApp? varias cosas estar en el registro. Voy a usar esta parte de la pizarra ahora. ¿Está Dele bien nomás. o está muy Está confuso? perfecto. Dele nomás. ¿Se entiende? Sí. Ya. Lo primero que implica el registro, porque ¿qué es lo que queremos? Siempre hemos escuchado que cuando el papá no paga la pensión de alimento existen varios apremios. El más eficaz, en teoría, es el arresto nocturno, ¿no es cierto? Que lo hemos escuchado 1000 veces, que es el más gravoso, por así decirlo, porque obviamente la privación de la libertad es, ¿no es cierto?, lo más gravoso. Pero en la Entonces, práctica, Maca, uno como mamá, cuando tiene este papito Pa' allá corazón, uno quiere la plata porque necesita mantener a los hijos. para allá voy. O sea, existen una serie de apremios, incluso este, que es el más gravoso, que en realidad en la práctica es muy difícil que se lleve a efecto. Es muy difícil. Los que más funcionan son, por ejemplo, la retención del sueldo, de la remuneración, si es que hay un empleador determinado. Ese funciona bien porque en realidad se descuenta del sueldo de ese deudor. Otro que puede llegar a funcionar bien también es la retención de los impuestos a través del Servicio de Impuestos Internos, porque obviamente una persona que trabaja tiene que tributar, tiene que pagar sus impuestos y que te hagan la retención de los impuestos pagando primeramente la pensión de alimentos también es algo que resulta. Ahora, ¿en dónde está innovando el registro? Lo primero
primero, cosas que donde le aprieta el zapato, donde le duela al hombre, ¿no es cierto? ¿En qué, por ejemplo? Primero, si es que el hombre pide un crédito bancario. Si es que la persona va, el deudor va y pide un crédito bancario de más de 50 UF, usted me dirá, ¿cuántos son 50 UF? 50 UF son como 1.800.000 pesos. El banco, ese crédito, porque las instituciones financieras, los bancos son los que dan los créditos, está obligado a consultar el registro. Ya. Y si la persona está en el registro y tiene deuda, por lo tanto, tiene que parte de ese crédito, si es que lo debe, tiene que ir a Pagar la pagarse, deuda. ¿no es cierto? Permíteme un segundo. Tiene que ir a Pagar la pagarse a la deuda de pensión es de buena. alimentos. Maca, hay cientos de preguntas, de verdad increíble la cantidad de personas que están consultando. Te las quiero ir planteando, no te voy a alcanzar a preguntar todas, pero te las voy a ir planteando. Hacemos una pequeña pausa, muy cortita, y al regreso vamos a ir canalizando las dudas que tenga usted sobre el Registro Nacional de Deudores. Pensiones de alimentos es el tema acá en el Buenos Días a Todos. El tema que nos convoca es el registro de deudores de pensión de alimentos y hay muchas preguntas que han hecho ya al código QR para Macarena Venegas, abogada que está con nosotros el día de hoy. Por ejemplo, Pamela dice, mi consulta es, el padre de mis hijas tiene fijada una pensión, la cual paga no por completo y transfiere todos los viernes, siendo que él puede pagar de una sola vez, pero siempre hemos tenido el problema que él solo por querer transfiere semanal y la resolución dice que el pago debe ser hasta el 6 de cada mes. ¿Qué se puede hacer? Súper buena pregunta, porque la verdad que él hace estos pagos parciales, pero por lo que entiendo, Pamela, no te paga de manera completa la pensión que está fijada por sentencia en el tribunal. Por lo tanto, ahí hay una deuda y esa deuda hay que pedir entonces lo que hablábamos acá en la pizarra, la liquidación de esa deuda y tener súper en claro que esto de pagar, en el fondo de no pagar 3 cuotas continuas o 5 cuotas de manera discontinua en el no pago, ojo, que si no te la están pagando de manera completa, aquí hay un incumplimiento y uno lo tiene que hacer valer y podría esa persona, entonces ese padre de tus hijos, entrar a este registro para tener, ¿no es cierto?, que estábamos revisando acá todas estas cortapisas que en el fondo le van, de alguna manera, le van a incomodar y que va a tener que entonces ir a tener que pagar prioritariamente la pensión de alimentos. Hablábamos de una de las primeras cosas que pasaban, era respecto a la posibilidad de pedir un crédito, ¿no es cierto?, bancario y que te retengan, ¿no es cierto?, de ese crédito que es de 50 o más UF, que era 1.800.000, esa plata para que vaya a pagar la pensión de alimentos. Otra restricción que tiene el registro es también respecto de la compraventa, lo vamos a poner acá, de un bien raíz. Porque claro, uno dice, pero ¿cómo? Si yo tengo el padre de mis hijos, ¿no es cierto?, el deudor, tiene un bien raíz, un bien inmueble y lo vende, ¿qué hago? En el fondo, él va a recibir toda la plata, pero tiene deuda de pensión de alimento. Fíjense que en la notaría ya no se va a permitir que él venda, ¿no es cierto?, la propiedad, si es que se certifica que efectivamente él tiene deuda de pensión de alimentos, porque parte de ese precio, de ese valor de la compra-venta, va a ir al pago de la pensión de alimentos. Maquita, me están preguntando por este mismo lado que tú estás haciendo referencia respecto a lo que se puede aplicar a raíz de este registro. Súper. Isabel me pregunta que tiene un hijo y dice, seamos justos, por eso planteamos las preguntas para lado y lado. Mi hijo Eso. siempre tuvo la pensión de alimento al día, la madre de su hija hizo un reajuste y tiene una deuda de 2 millones, le retuvieron su licencia de conducir, fue a la mediación y ella se niega que le paguen cuotas. ¿Cómo lo puede hacer? Porque ahora no puede trabajar porque le retienen la licencia que es su instrumento de trabajo. Sí, qué bueno que sea la pregunta también del otro lado, ¿no es cierto? Porque entiendo que esa pregunta la hace un hombre a quien le retuvieron su mamá, la mamá de este hombre. La mamá del hombre, Sí. claro. Entonces, la suegra. La suegra. Claro. Entonces, efectivamente, la verdad que aquí si es que hay un compromiso serio de pago, y esto es importante decirlo también, porque uno habla del registro, ¿no es cierto? Cómo uno ingresa al registro, pero también es importante la pregunta que hace esta señora respecto de su hijo, es saber cómo se sale del registro. Y se sale del registro pagando o de manera completa lo que es deuda, que muchas veces es tan alta la deuda que probablemente no se va a poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Hacer un acuerdo por el tribunal, que sea un acuerdo serio, posible, responsable, y en este caso, si es que su hijo quiere pagar y efectivamente ofrece un acuerdo que sea serio y que pueda en el fondo pagarse en el tiempo, efectivamente el tribunal lo va a aprobar. No es solamente la persona, la madre, la que tiene que aceptarlo, sino que el también tribunal. si él hace una oferta clara de ponerse al día en esto para salir del registro y para recuperar su licencia de conducir y poder seguir trabajando y generando además, porque al final es como un círculo vicioso, generando recursos para poder de hecho seguir pagando la pensión, va a ser súper importante también tener ese criterio de que él puede presentar una propuesta seria al tribunal para ser aceptada y salir del registro. En el código QR que está en pantalla llegan muchas preguntas. Cami dice, me gustaría saber cómo lo hago con
un papito corazón que trabaja independiente, por lo que no tiene cotizaciones y no puedo retenerle dinero de la deuda. Además, no se presenta a las audiencias. Sí, qué importante eso. Pero me imagino que está notificado este hombre y lo tenemos ubicable, porque sabemos que tiene una pensión fijada. La verdad que hay muchos hombres, y eso hay que decirlo, o en realidad deudores, pueden ser deudoras también, que lo que hacen es tratar de ocultar sus bienes o no boletear, como no tienen un trabajo formal, ¿no es cierto? Muchas veces prefieren no boletear, no pagar impuestos y también en el fondo entonces saben que no se les va a poder retener del servicio de impuesto interno su devolución de impuestos porque efectivamente no la han pagado. Entonces, en estos casos, y fíjense que por eso que es muy bonita esta nueva institucionalidad, digo que es bonita porque de alguna manera se está poniendo en los zapatos de las mujeres que buscan, ¿no es cierto?, este pago de la pensión de alimentos. Entonces, hay una segunda legislación que no es solamente el registro de deudores, que se la estaba anticipando ya a mis compañeros acá, que es respecto de esta ley de responsabilidad parental, que entró recién en vigencia en mayo de este año. Y fíjense lo que dice esta legislación. Dicen que con el solo mérito de no pagar un mes de pensión de alimento, lo que se puede pedir, y lo puede hacer usted misma, lo puede hacer a través del trámite fácil con su clave única, es la retención de los fondos de las cuentas bancarias. Ahora, ojalá que usted sepa cuáles son las cuentas bancarias que tiene este hombre, en el sentido de decir qué banco, probablemente el banco que a uno le transfiere usualmente en la cuenta, en la cuenta del banco, ¿no es cierto?, Banco Estado, que es una cuenta vista, ahí uno puede conocer. Entonces, la idea sería solicitarle al tribunal derechamente que haga una retención de las cuentas bancarias. Segundo paso, si es que no se conoce la cuenta bancaria, uno igualmente le puede solicitar al tribunal que haga una investigación con algunas entidades que manejen información respecto del deudor. ¿Cuáles son estas entidades? Por ejemplo, que se oficie al Servicio de Impuesto Interno, que se oficie a la Tesorería General de la República, que se oficie, ¿no es cierto?, a la Comisión Financiera, ¿no es cierto?, para poder saber cuáles son los recursos que tiene esta persona. Tú dijiste que el trámite para esta ley nueva se puede hacer directamente con la clave única en ese sitio Poder web. Judicial, en este sitio, sí. Pero Poder para lo Judicial. otro, para que se oficie, ahí sí uno necesita un abogado. Y para que se oficie efectivamente, claro, el tema de la retención bancaria yo lo podría pedir directo con mi clave única a través del Poder Judicial. Ahora, si es que no nos resulta, porque en realidad no tenemos los informes sobre qué cuentas bancarias tiene el hombre, o no tenía recursos en la cuenta bancaria, porque estamos hablando del típico trabajador independiente que recibe recursos, pero que no boletea, no paga en el fondo tributo, no hay impuestos, no puedo pedir la retención de impuestos porque seguramente no va a haber devolución de impuestos, pero seguramente la platita que recibe no la guarda debajo del colchón. ¿No es cierto? La tiene que, en alguna parte está, y probablemente está en una cuenta bancaria. Y por lo tanto, por eso es tan importante esta segunda legislación que permite, ¿no es cierto?, que la mujer le diga al tribunal anda a retener, ¿no es cierto?, la cuenta bancaria, la plata que esa persona pueda tener. Que muchas veces la mamá no tiene además la plata para pagarle a un abogado para poder hacer ese... Exacto. Oye, Maca, bueno, por eso que hay varios trámites que se pueden hacer directo a través de la página del Poder Judicial, como para hacer un repaso, como pedir la liquidación, como que ingrese al registro. Esas cosas se podrían hacer directamente. Oye, ahí estamos con muchísimas preguntas a través de nuestro código QR. Olga nos dice que nunca le cobró pensión de alimento al papá de sus hijas y que sus hijas hoy día son mayores de edad. ¿Cuál es el límite de edad y si se puede hacer retroactivo, hacia atrás? Esa es una súper buena pregunta. A ver, primero decir cuáles son en el fondo el rango de edad en que los padres, porque recordemos que padre y madre están obligados a pagar de acuerdo a proporcionalmente a sus capacidades económicas una pensión de alimentos para sustentar la vida de sus hijos. Ahora, dicho eso, la edad no coincide con la mayoría de edad, porque siempre se dice, no, si es que la pensión es hasta los 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país, cuando pasamos a ser adultos y tenemos la capacidad de celebrar actos y contratos. Lo cierto es que no, la pensión de alimentos se debe sí o sí hasta los 21 años. Hasta los 21. Sí o sí hasta los 21 años. Ahora, si es que esa persona joven, adulto pero joven, se mantiene estudiando, se debe hasta los 28 años. ¿Ya? Okay. Ahora, también ahí quiero resolver otra pregunta al tiro que siempre me la hacen. Pero eso significa que yo puedo estudiar 2 carreras, puedo estudiar una carrera, un magíster, puedo estudiar una carrera, un magíster, un diplomado. Mis papás siempre me hay que pagar todo. La verdad que no. La jurisprudencia, que son las sentencias de nuestros tribunales de justicia, han explicado que se refiere a una sola carrera. O sea, una carrera que puede ser técnica o profesional, a eso es lo que están obligados. Sí, si en ese periodo, ese persona mayor de 21 años que sigue estudiando, que por lo tanto podría seguir recibiendo esta pensión, trabaja y tiene ingresos,
No, igualmente esa persona no obsta a que sus padres tengan la obligación igualmente de pagarle una pensión de alimentos. Y de hecho del tema de los alimentos retroactivos Sí, que si es quedó que se puede pendiente, hacer hacia atrás. es que es súper importante de que si la madre representa a sus hijos hasta los 18 años, que es una edad distinta porque se deben hasta los 21, por eso lo explico así. Por lo tanto, desde los 18 años en adelante, la persona se representa a sí misma, ya no es necesario que tenga a su madre para representarse en sus derechos. Ahora, si la madre nunca demandó al padre, nunca hizo ningún trámite y no se determinó un monto de pensión de alimentos, la verdad que todo lo que no se hizo, eso no se puede cobrar. Ya. No se puede decir en el fondo, no, lo que pasa es que nunca me pagó alimento y yo recién presento la opción, yo como persona ya mayor de 18 años, a los 20, por ejemplo. A los 20 yo puedo presentar la acción. Y si tengo 23 y estoy estudiando, puedo presentar la acción directamente en contra de mi padre que nunca pagó. Pero no de manera retroactiva si es que la madre antes Correcto. no hizo el Es trámite. solo de ahí en más. Es de ahí en adelante. Nos pregunta Viviana, dice, buenos días, hice el trámite en mayo. Más de Mayo, 5 como meses. 5 meses, sí. Cuando se hizo la ley y aún nada, se ha zafado él de todo lo que he hecho legalmente. ¿Qué más puedo hacer? Pero que ganas de saber ahí de qué manera se ha zafado este hombre. Porque, a ver, si hizo el trámite, yo entiendo que ahí se determinó un monto de pensión de alimentos. Y quiero entender que de mayo en adelante, esta persona, el deudor, nunca ha pagado. Por lo tanto, ya estaríamos quizás en esta causal de 5 discontinuas, ¿no es cierto? Si es así, querida amiga mía, lo que tienes que hacer es pedir una liquidación en el Tribunal de Familia. Si ya lo hiciste, pedirle al Tribunal de Familia que además le solicites que ingrese a este registro de deudores para que empiecen a correr cualquiera de estas cortapisas. Esto de la compraventa de bien inmueble, que decíamos de bien raíz, y compraventa también de un auto, que ahora también lo podemos tocar. Porque también la persona que quiere enajenar sus bienes, enajenar su casa, un departamento o enajenar un auto, la verdad que siempre tiene que ir primero, y por eso que es tan importante que este registro nacional de deudores, este registro lo ve el registro civil, el mismo registro que tiene el registro de automóviles, ¿no es cierto?, de vehículos motorizados. En el caso de la compraventa de un bien raíz, acá es el conservador de bienes raíces quien inscribe la propiedad. Por lo tanto, también va a haber una cortapisa ahí de que no se va a poder inscribir el bien y no se va a poder firmar en la notaría, ¿no es cierto?, esa escritura de compraventa. Y hay otra cosa que es súper importante decir, porque hablábamos, ¿no es cierto?, de los trabajadores informales, que finalmente son muy difíciles de saber cuánta plata ganan, porque no boletean, porque muchas veces también se ocultan bienes. Y acá también hay otra posibilidad que nos entrega la legislación, que es que cualquier acto o contrato que sea simulado o que quiera de alguna manera hacer desaparecer su patrimonio, también eso es susceptible de que uno pueda presentar una nulidad. Hasta 3 años de celebrado el contrato. ¿Hasta 3 años? Hasta 3 años. Porque también pasa, porque uno dice, no, lo que pasa es que ahora me está yendo mal, no tengo trabajo. Por ejemplo, un deudor, no tengo trabajo o quizás estoy ganando menos plata, etcétera. Pero uno mira todo este conjunto como un patrimonio. También esa persona quizás hoy día no tiene, ¿no es cierto?, recursos, pero quizás tiene bienes raíces, tiene, no sé, 2 departamentos, quizás tiene 2 autos, etcétera. Y lo que está haciendo esa persona es muchas veces ocultando sus bienes, quizás enajenándolos, traspasándolo a la nueva pareja, esto se ve mucho, o traspasándoselo, ¿no es cierto?, a un hermano, una hermana, etcétera, para aparecer mucho más pobre, ¿no es cierto?, de lo que realmente es. Entonces también la legislación te da la posibilidad de poder pedir la nulidad de esos contratos, ¿no es cierto?, porque se da cuenta de que en realidad está disminuyendo su patrimonio de manera intencional para no hacerse cargo justamente de la pensión de alimentos. ¿Más preguntas? Oye, sí, están preguntando harto acerca de la mayoría de edad, los 21 años, ¿no es cierto? Si es que los hijos pueden demandar, si no está estudiando, entonces termina a los 21 años y ya no se le paga, si es que no hay una carrera o una carrera técnica. Y lo otro, mi hijo demandó a su papá a los 18 años, él está pagando, está en la universidad, empezó con una carrera pero no le gustó y el próximo año se cambia. ¿Eso lo podría hacer perder la pensión? No. Súper buenas preguntas, sí. Efectivamente, a ver, insisto, la pensión se debe sí o sí esté estudiando no hasta los 21 años. Ahora, si la persona cumplió 21 años y efectivamente va a entrar a estudiar, se acredita que está estudiando, eso se puede extender hasta los 28 años. Ahora, si termino de estudiar a los 25, a los 26, perfecto, ahí también se acaba la pensión. Ahora, este dato es importante para los que están obligados al pago, para los deudores, porque uno dice, no, si mi hijo ya dejó de estudiar y tiene 26 años, terminó la carrera, terminó de estudiar Derecho, Periodismo, etcétera, lo que sea, o algo técnico, dejó de estudiar.
Y no se dan cuenta muchos padres o madres que puedan estar obligadas al pago de pensión de alimentos y dicen que opera de manera automática. La cesación del pago de pensión de alimentos no opera de manera automática. Hay que ir a solicitarla al tribunal. Finalmente Entonces, eso es súper importante porque hay muchos papás que dicen, pero ¿cómo si mi hijo ya tiene 26, ya terminó la carrera, ya le pagué todo y ahora me siguen cobrando, en el fondo estoy de deudor? Bueno, ¿qué hago? Tiene que ir a pedir, ¿no es cierto?, el cese de la pensión de alimentos. Ahora, a la pregunta, si es que su hijo partió estudiando algo y no le gustó la carrera y estudió un año, ¿no es cierto?, etcétera, acabamos de decir que la idea es que obviamente con la voluntad del hijo también, o sea, esto Claro. es colaborativo, tampoco le voy a pagar 7 carreras, ¿no es cierto?, y que Por cada supuesto. año se meta una, no me gusta, o sea, habrá también en esa familia una conversación madura de decir, bueno, la verdad que dedos para el piano en esto, quizás tienes hijo mío o hija mía y bueno, vas a estudiar esto. La idea es que obviamente al principio, y le pasa a muchos jóvenes, tiene que ver con la autonomía progresiva, que es un principio de derecho de familia, de que al comienzo de los tiempos tú puedas estar un poco confundido y que tus padres te apañen en eso. Entonces, ¿será que te podrán pagar 1 o 2 carreras? La idea es que también existe esa flexibilidad, pero esos son también acuerdos familiares, ¿se entiende, no es cierto? Muchas preguntas y hemos tratado de canalizar la mayoría de ellas, o por lo menos las más representantes. Hay muchas dudas, me imagino, también en todos ustedes. Muchas gracias por confiar en nosotros y permitirnos a través del código QR hacerle esas preguntas a Macarena Venegas, que nos ha acompañado el día de hoy. Ay, Abogada, traté muchas de gracias. contestar todas las preguntas. Respondiste todo. Te Pero- vamos a volver a invitar, ¿ah? Vamos a tener Pero oportunidad bueno, de seguir respondiendo al revés, esas muchas gracias a ustedes. Otras preguntas. Gracias. Muchas gracias a Maca. ustedes, que estén muy bien. Al regreso de la pausa, acá